Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution brinda esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, ha pedido que yo dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a los miembros de la Iglesia y a los muchos amigos de todas partes que participan en esta reunión por radio, televisión, internet o vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Murphy Ryan, con Bonnie Goodliff y Linda Margetts al órgano. El coro abrirá estos servicios cantando "Levántate, oh Dios, y brilla". Seguidamente, el elder F. Michael Watson de los 70 ofrecerá la primera oración. Después de la oración, el coro cantará "Siento el amor de mi Salvador". Arise, O God, and shine in all thy saving light.
Heavenly Father, Padre Celestial, en este día de reposo, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reúnen en todo el mundo en aprecio y en gratitud por las abundantes bendiciones que se han derramado sobre tus hijos. Amamos a tu Hijo, Jesucristo, quien en su vida y ministerio nos ha proveído una forma y una verdad, y su sacrificio expiatorio nos ha dado la oportunidad de nuevamente regresar a tu presencia. Oramos en este día por nuestro amado profeta, el profeta Thomas S. Monson, por su compañera, para que pueda tener salud y pueda volver nuevamente y estar a su lado. Oramos por la presidencia de la Iglesia y por el quórum de los 12, testigos especiales en todo el mundo. Agradecemos en este día por los misioneros y por aquellos, Padre, que salen a proveer invitación para escuchar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué trae el Evangelio? Ahora en esta sesión vamos a escuchar una vez más a través de la música y palabras de inspiración, dirección y consejo. Que podamos tener oídos y corazones que puedan escuchar o poder obedecer. Y que puedan en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes Russell M. Nelson y Dallan H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de ellos, seguirá el hermano Matthew O. Richardson, segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Una semana después de una asignación reciente para crear la primera estaca en Moscú, Rusia, asistí a una conferencia de distrito en San Petersburgo. Mientras hablaba acerca de mi agradecimiento por los primeros misioneros y los líderes locales que fortalecieron a la iglesia en Rusia, mencioné el nombre de Vyacheslav Efimov. Él fue el primer converso ruso que llegó a ser presidente de misión. Él y su esposa tuvieron mucho éxito en esa asignación. No mucho después de terminar su misión, era para nuestro gran pesar que el presidente Efimov falleció repentinamente. Él solo tenía 52 años de edad. Cuando le estaba hablando a esta congregación acerca de esa pareja de pioneros, tuve la inspiración de preguntar si la hermana Efimov se encontraba entre los presentes. Bien al fondo del recinto, una mujer se puso de pie. La invité que se acercara al micrófono y sí, era la hermana Galina Efimov. Ella habló con convicción y dio un poderoso testimonio del Señor, de su evangelio y de su iglesia restaurada. Ella y su esposo se habían sellado en el Santo Templo. Dijo que estaban unidos para siempre, que todavía eran compañeros de misión, ella de este lado del velo y él del otro. Con lágrimas de gozo, agradeció a Dios por los convenios sagrados del templo. Yo también lloré, plenamente estando consciente de que la unión eterna ejemplificada por esa pareja fiel era el justo resultado de efectuar, guardar y honrar convenios sagrados. Uno de los conceptos más importantes de la religión revelada es el de el convenio sagrado. En términos legales, un convenio por lo general denota un acuerdo entre dos o más partes. Pero en el contexto religioso, un convenio es mucho más significativo. Es una promesa sagrada efectuada con Dios. Él establece los términos y cada persona puede escoger aceptar o no esos términos. Si una persona acepta los términos del convenio y obedece la ley de Dios, él o ella recibe las bendiciones asociadas con ese convenio. Sabemos que cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Por siglos, Dios ha efectuado convenios con sus hijos. Sus convenios se presentan a lo largo de todo el plan de salvación y son, por lo tanto, parte de la plenitud de su evangelio. Por ejemplo, Dios prometió enviar un Salvador a sus hijos, pidiendo a cambio que obedecieran su ley. En la Biblia, leemos de hombres y mujeres del viejo mundo que eran identificados como hijos del convenio. ¿Pero qué convenio? El convenio que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En el libro de Mormón, leemos sobre la gente del Nuevo Mundo, que también fue identificada como hijos del convenio. El Señor resucitado les dijo: y he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra.
El Salvador explicó la importancia de su identidad como hijos del convenio. Él dijo, el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero. Me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto, porque sois los hijos del convenio. El convenio que Dios efectuó con Abraham y luego reafirmó con Isaac y Jacob es de importancia trascendente. Contenía varias promesas, entre ellas, Jesucristo nacería del linaje de Abraham. La posteridad de Abraham sería numerosa y tendría el derecho a tener progenie eterna y de poseer el sacerdocio. Abraham sería el padre de muchas naciones. Su posteridad también heredaría ciertas tierras. Su descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra y, en ese convenio imperecedero, lo sería aún hasta 1000 generaciones. Algunas de estas promesas se han cumplido. Otras todavía no están pendientes. Cito una de las primeras profecías del Libro de Mormón. Nuestro padre Lehi no ha hablado solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel, indicando el convenio que se ha de cumplir en los postreros días. Convenio que el Señor efectuó con nuestro padre Abraham. ¿No es eso maravilloso? Hace unos 600 años, antes de que Jesús naciera en Belén, los profetas sabían que el convenio efectuado con Abraham por fin se cumpliría únicamente en los postreros días. A fin de ayudar a que se cumpliera esa promesa, el Señor apareció a estos últimos días para renovar el convenio efectuado con Abraham. Al profeta José Smith, el maestro le declaró, Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y al fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Esta promesa es también para ti, pues eres de Abraham. Con esa renovación hemos recibido, como lo hicieron los de la antigüedad, el santo sacerdocio y el evangelio sempiterno. Tenemos el derecho de recibir la plenitud del evangelio, de disfrutar de las bendiciones del sacerdocio y llegar a ser dignos de recibir la mayor bendición de Dios, la cual es la vida eterna. Algunos de nosotros somos descendientes literales de Abraham. Otros son congregados en su familia por adopción. El Señor no hace acepciones. Juntos recibimos las bendiciones prometidas si buscamos al Señor y también obedecemos sus mandamientos. Pero si no, perderemos las bendiciones del convenio. Para ayudarnos en su iglesia, se proporcionan bendiciones patriarcales para dar a cada uno de los que recibe una bendición la visión del futuro de él o de ella, así como una conexión con el pasado, incluso la declaración de su linaje, remontándose a Abraham, Isaac y Jacob. Los hermanos del convenio tienen el derecho de calificar para el juramento y el convenio del sacerdocio. Si son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Eso no es todo. Los hombres que reciben dignamente el sacerdocio reciben al Señor Jesucristo, y quienes reciben al Señor reciben a Dios el Padre, y quienes reciben al Padre reciben todo lo que Él tiene. Bendiciones increíbles fluyen de ese juramento y convenio hacia los hombres, mujeres y niños dignos de todo el mundo. Es nuestra la responsabilidad de ayudar a cumplir el convenio efectuado con Abraham. Nuestra es la simiente preordenada y preparada para bendecir a la gente del mundo. Es por eso que el deber del sacerdocio incluye la obra misional.
Después de unos 4.000 años de expectativas y preparación, este es el día señalado, cuando el Evangelio se llevará a todos los dominios de la tierra. Esta es la época del prometido recogimiento de Israel. Y nosotros tenemos la oportunidad de participar en él. ¿No es esto emocionante? El Señor está contando con nosotros y con nuestros hijos, y está profundamente agradecido por nuestras hijas, que sirven con dignidad en misiones en esta gran época del recogimiento de Israel. El libro de Mormón es una señal tangible de que el Señor ha comenzado a recoger a sus hijos del convenio de Israel. Este libro, escrito para nuestros días, establece como uno de sus propósitos, donde nos dice: sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio del Padre que Él ha hecho con sus hijos de Israel, pues he aquí, el Señor se acordará del convenio que ha efectuado con su pueblo de la casa de Israel. En efecto, el Señor no se ha olvidado. Él nos ha bendecido a nosotros y a otras personas alrededor del mundo con el libro de Mormón. Uno de los propósitos del libro es para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Nos ayuda a efectuar convenios con Dios y nos invita a recordarlo a Él y a conocer a su Hijo amado. Es otro testamento de Jesucristo. Los hijos del convenio tienen el derecho de recibir su doctrina y de conocer el plan de salvación. Lo reclaman al efectuar convenios de importancia sagrada. Brigham Young dijo: al unirse a esta iglesia, todos los santos de los últimos días establecen un nuevo y sempiterno convenio. Ingresan en el nuevo y sempiterno convenio de sostener el reino de Dios. Guardan el convenio mediante la obediencia a sus mandamientos. Al ser bautizados, efectuamos el convenio de servir al Señor y guardar sus mandamientos. Cuando participamos de la Santa Cena, renovamos ese convenio y declaramos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. De ese modo, nosotros somos adoptados como hijos e hijas y se nos conoce como hermanos y hermanas. Él es el Padre de nuestra nueva vida. En última instancia, en el Santo Templo podemos llegar a ser coherederos de las bendiciones de una familia eterna, como una vez se prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a su posteridad. Por lo tanto, el matrimonio celestial es el convenio de la exaltación. Al reconocer que somos hijos del convenio, sabemos que somos y sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Consagrados hijos del convenio permanecen firmes, aún en medio de la adversidad. Cuando esa doctrina se arraiga profundamente en nuestro corazón, incluso el aguijón de la muerte se hace leve y nuestra fortaleza espiritual se robustece. El mayor cumplido que uno puede recibir aquí en esta vida es que se le considere a alguien que guarda los convenios. Las recompensas para quien guarde sus convenios vendrán tanto aquí como en la vida eterna. En las Escrituras se declara: quisiera que conocéis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo y moran con Dios en un estado interminable de felicidad. Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada para bendecir todas las personas. El presidente Thomas S. Monson es su profeta hoy en día, y nosotros, como fieles hijos del convenio, seremos bendecidos ahora y para siempre. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
What think ye of ¿Qué Christ? pensáis del Cristo? Con esas palabras Jesús confundió a los fariseos de su día. Con esas mismas palabras preguntó a los santos de los últimos días y a otros cristianos, ¿qué es lo que realmente piensan sobre Jesucristo? ¿Y qué es lo que hacen con respecto a esa creencia? La mayoría de las escrituras que cito proviene de la Biblia porque es más familiar para la mayoría de los cristianos. Mis interpretaciones provienen de las escrituras modernas, en particular del Libro de Mormón, y enseñan el significado de las escrituras de la Biblia, las cuales son tan ambiguas que muchos cristianos están en desacuerdo sobre su significado. Me dirijo a los creyentes y a los no creyentes. Como el elder Callister dijo esta mañana, algunos que se denominan cristianos alaban a Jesús como el gran maestro, pero evitan hablar sobre su divinidad. Para dirigirme a ellos, he usado las palabras del mismo Jesús. Todos debemos considerar lo que Él mismo enseñó sobre quién era y para qué vino a la tierra. Jesús enseñó que Él era el único Hijo unigénito. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios el Padre afirmó esto en la culminación de la sagrada experiencia en el monte de la Transfiguración. Desde el cielo Él declaró, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A Él oíd». Jesús también enseñó que su apariencia era la misma que la de su Padre. Les dijo a sus apóstoles, «Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre?» Luego Pablo describió al Hijo como la imagen misma de Dios el Padre, su sustancia. El apóstol Juan escribió que Jesús, a quien él llamaba la Palabra, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, bajo el plan del Padre, Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Durante su ministerio a la gente en Palestina, Jesús declaró que Él era Jehová, el Señor Dios de Israel. Después, como el Señor resucitado, ministró a su gente en el continente americano. Allí declaró, «He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendré al mundo. Soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra». Hace muchos años, en una conferencia de estaca, conocí a una mujer a quien se le había pedido regresar a la iglesia después de estar alejada por muchos años, pero ella no podía pensar en ningún motivo por el cual debería regresar. Para alentarla le dije, «Cuando considera todas las cosas que el Salvador ha hecho por nosotros, ¿acaso no tiene muchas razones para volver a la iglesia para adorarle y servirle?» Me sorprendió su respuesta. «¿Qué ha hecho Él por mí?» Para quienes no entienden lo que el Salvador ha hecho por nosotros, responderé a esa pregunta con sus propias palabras y con mi propio testimonio. La Biblia registra las enseñanzas de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Nuevo Mundo declaró, «Soy la luz y la vida del mundo».
Él es la vida del mundo porque es nuestro creador y porque por medio de su resurrección se nos garantiza a todos que viviremos de nuevo. Y la vida que Él nos brinda no es solamente una vida mortal. Él nos enseñó, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús también enseñó, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y Él es la verdad, porque sus enseñanzas iluminan nuestro camino en la vida mortal y nos muestran el camino de regreso al Padre. Jesús siempre honró y siguió al Padre. Incluso cuando era niño, Él declaró a sus padres terrenales, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Después enseñó, nadie viene al Padre sino por mí. Regresamos al Padre al hacer su voluntad. Jesús enseñó, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él explicó, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién entonces entrará en el reino de los cielos? No solamente quienes hacen obras maravillosas en nombre del Señor. Jesús enseñó que solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Jesús nos mostró cómo hacer esto. Una y otra vez, Él nos invitó a seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él dio el poder del sacerdocio a sus apóstoles y a otras personas. A Pedro, el apóstol de mayor antigüedad, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lucas registró que el Señor designó otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Después, estos 70 le dijeron gozosamente a Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo soy testigo de ese poder del sacerdocio. Al final de su ministerio terrenal, Jesús enseñó a sus apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y Él os guiará a toda la verdad. Él también nos guía por medio de sus mandamientos. Así, mandó a los nefitas a que no tuvieran más disputas concerniente a los puntos de doctrina. Porque Él dijo, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Él también nos desafía a centrarnos en Él y no en las cosas del mundo. En su gran sermón sobre el pan de vida, Jesús explicó el contraste entre el alimento mortal y el eterno. Trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor enseñó que Él era el pan de vida, la fuente de alimento eterno. Hablando sobre el alimento mortal que el mundo ofrecía, incluso el maná que Jehová había enviado para alimentar a los hijos de Israel en el desierto, Jesús enseñó que quienes dependieron de ese pan habían muerto. En contraste, el alimento que Él ofrecía era el pan vivo que ha descendido del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Algunos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra». Y desde entonces muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aparentemente no aceptaron sus enseñanzas anteriores que debían buscar primeramente el reino de Dios. Incluso hoy, algunas personas que profesan la cristiandad se encuentran más atraídas a las cosas del mundo, las cosas que mantienen la vida en la tierra, pero no brindan alimento hacia la vida eterna. Para algunos, su dura palabra es todavía una razón para no seguir a Cristo. La culminación del ministerio terrenal del Salvador fue su expiación por los pecados del mundo. Juan el Bautista profetizó cuando dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Más tarde, Jesús enseñó que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la última cena, Jesús explicó, según el relato en Mateo, que el vino que bendijo era su sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al aparecerse a los nefitas, el Señor resucitado los invitó a acercarse para palpar la herida de su costado y las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Él hizo esto y explicó, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y entonces la multitud cayó a los pies de Jesús y lo adoraron. Por esta razón, todo el mundo finalmente lo adorará. Jesús enseñó más verdades preciosas sobre su expiación. El libro de Mormón, el cual brinda más detalles sobre las enseñanzas del Salvador y da una mejor explicación sobre su misión, dice esto sobre estas enseñanzas. Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, para que pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para ser juzgados por sus obras. Y cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, de aquí, yo lo tendré por inocente ante mi Padre, el día en que me presente para juzgar al mundo. Y nada impuro puede entrar al reino del Padre. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y por lo tanto, entendemos que la expiación de Jesucristo nos da la oportunidad de superar la muerte espiritual como resultado del pecado y, al efectuar y guardar convenios sagrados, obtener las bendiciones de la vida eterna. Jesús pronunció el reto, ¿qué pensáis del Cristo? El apóstol Pablo desafió a los corintios a examinar a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Todos debemos responder a esos desafíos por nosotros mismos. ¿Dónde, en última instancia, está nuestra lealtad? ¿Somos como los cristianos en la descripción del Elder Maxwell, quienes se mudaron a Sion, pero aún intentaban mantener una segunda residencia en Babilonia?
No hay un término medio. Somos seguidores de Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en su iglesia y su evangelio, y no debemos usar una visa para visitar Babilonia o actuar como uno de sus ciudadanos. Debemos honrar su nombre, guardar sus mandamientos y no buscar las cosas de este mundo, mas buscar primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Jesucristo es el unigénito y amado Hijo de Dios. Él es nuestro Creador y la luz del mundo. Él es nuestro Salvador del pecado y la muerte. Este es el conocimiento más importante en la tierra y ahora lo pueden saber por ustedes mismos, como yo lo sé por mí mismo. El Espíritu Santo, quien testifica del Padre y del Hijo y nos guía a la verdad, me ha revelado estas verdades y Él las revelará a ustedes. La manera de hacerlo es por medio del deseo y la obediencia. Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y, hablando de la obediencia, el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Testifico de la verdad de estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace muchos años estaba con mi compañero en el centro de capacitación misional cuando escuché la voz de una niña decir: «Abuela, ¿esos son misioneros de verdad?». Me di vuelta para ver a una niña de la mano de su abuela apuntando hacia mí y a mi compañero. Le sonreí, extendí mi mano, la miré directamente a los ojos y le dije: «Hola, soy Elder Richardson y somos misioneros de verdad». Su cara resplandeció al mirarme nuevamente, emocionada de estar en compañía de auténticos misioneros. Me alejé de esa experiencia con una renovada dedicación. Quería ser el tipo de misionero que El Salvador, mi familia y esa pequeña niña esperaban que yo fuera. Los 2 años siguientes trabajé duro para verme, pensar, actuar y especialmente enseñar como un misionero de verdad. Al regresar a casa, se hizo cada vez más evidente que, a pesar de que había terminado mi misión no me había abandonado. De hecho, aún después de todos estos años, todavía siento que mi misión constituyó los 2 mejores años para mi vida. Una de las inesperadas lecciones de mi misión fue la voz de esa pequeña niña. Justo ahora estaba escuchando en mi mente: «Abuela, ¿es ese un poseedor del sacerdocio de verdad? Abuela, ¿es ese un esposo de verdad o un padre de verdad? O abuela, ¿es ese un miembro de la iglesia de verdad?». He aprendido que la clave para llegar a ser de verdad en todo aspecto de nuestra vida es la habilidad de enseñar de una manera que no restrinja el aprendizaje. Fíjense que la vida de verdad requiere un aprendizaje de verdad que depende de una enseñanza de verdad. La responsabilidad de enseñar eficazmente no se limita a quienes tengan un llamamiento como maestros. De hecho, cada miembro de la familia, líder y miembro de la iglesia, inclusive a los jóvenes y niños, tiene la responsabilidad de enseñar. Aunque todos somos maestros, debemos comprender que el Espíritu Santo es el verdadero maestro y testigo de toda verdad. Aquellos que no logran entender esto, ya sea tratan de sustituir al Espíritu Santo y hacer todo por ellos mismos, invitan amablemente al Espíritu para que esté con ellos, pero solo en una función de apoyo, o creen que están entregando toda su enseñanza al Espíritu, cuando en realidad solo están improvisando. Todos los padres, líderes y maestros tienen la responsabilidad de enseñar por el Espíritu. No deberían enseñar enfrente del Espíritu o atrás del Espíritu, pero por el Espíritu, para que el Espíritu pueda enseñar la verdad sin restricciones. Moroni nos ayuda a entender cómo enseñar por el Espíritu, sin reemplazar, diluir o descartar al Espíritu Santo como el Maestro. Moroni dijo que los santos dirigían sus experiencias de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Esto requiere más que solo tener al Espíritu con nosotros.
Comportarnos de acuerdo con el Espíritu Santo significa que es posible que tengamos que cambiar nuestra manera de enseñar para emular la manera que el Espíritu Santo enseña. A medida que alineamos nuestra manera de acuerdo con el Espíritu, entonces el Espíritu Santo puede enseñar y testificar sin restricciones. Esta alineación importante se puede ilustrar en el ejemplo que sigue a continuación. Hace muchos años, mis hijos y yo subimos a la cima de South Sister, una montaña de más de 3,000 metros en Oregón. Después de muchas horas nos encontramos en una larga ladera de 45 grados de inclinación de diminutas piedras volcánicas. Con la cima a la vista, seguimos adelante solo para descubrir que con cada paso nuestros pies se hundían en las piedrecitas, haciendo que nos deslizáramos varios centímetros hacia atrás. Mi hijo de 12 años siguió adelante mientras yo me quedé con mi hija de 8 años. La fatiga y el desánimo llegaron pronto y ella estaba desconsolada pensando en que no podría reunirse con su hermano en la cima. Mi primer impulso fue cargarla. Mi espíritu estaba dispuesto, pero lamentablemente mi carne era débil. Nos sentamos en las piedras, evaluamos la situación e ideamos un nuevo plan. Le dije que pusiera sus manos en los bolsillos posteriores de mi pantalón, se tomara fuerte. Lo más importante, que tan pronto yo levantara mi pie para dar un paso, ella pusiera rápidamente su pie en ese mismo lugar. Ella copió todos mis movimientos y dependió del impulso que venía de tomarse de mis bolsillos. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la cima de la montaña. Su expresión de triunfo y satisfacción no tenía precio. Y sí, en mi opinión, ella y su hermano fueron excursionistas de verdad. El éxito de mi hija fue resultado de su diligencia y esfuerzo y del esmero que puso al subir la montaña, de acuerdo a como yo lo hice. Al sincronizar sus movimientos con los míos, logramos un ritmo parejo, permitiéndome utilizar toda mi energía. Tal es el caso cuando enseñamos de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Al alinear la manera de nuestra enseñanza coincidentemente con el Espíritu Santo, el Espíritu nos fortalece y al mismo tiempo no es inhibido. Con esto en mente, tengan a bien considerar dos fundamentos de las manifestaciones del Espíritu dignos de nuestra emulación. Primero, el Espíritu Santo enseña a las personas de una manera muy personal. Esto hace posible que podamos conocer íntimamente la verdad por nosotros mismos. Debido a nuestras diferentes necesidades, circunstancias y progreso, el Espíritu Santo nos enseña lo que debemos saber y hacer para que lleguemos a ser lo que debemos ser. Tengan en cuenta que mientras el Espíritu Santo nos enseña la verdad de todas las cosas, no enseña toda la verdad de una sola vez. El Espíritu enseña la verdad línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allá. Aquellos que enseñan de acuerdo con el Espíritu entienden que enseñan a la gente y no lecciones. Como tal, superan el impulso de cubrir todo lo del manual o enseñar todo lo que han aprendido sobre la materia, y en lugar de ello se concentran en las cosas que su familia o los alumnos de la clase tienen que saber y hacer. Los padres, líderes y maestros que imitan cómo enseña el Espíritu aprenden rápidamente que la enseñanza de verdad implica mucho más que solo hablar y contar. Como resultado, intencionalmente hacen una pausa para escuchar, observar cuidadosamente y luego discernir qué hacer a continuación. Cuando hacen esto, el Espíritu Santo está en una posición de enseñar tanto a los alumnos como a los maestros lo que deberían hacer y decir. Segundo, el Espíritu Santo enseña invitando, susurrando, animando e inspirándonos a actuar. Cristo nos aseguró de que llegamos a conocer la veracidad de la doctrina cuando actuamos consiguientemente. El Espíritu conduce, guía y nos muestra qué hacer. Sin embargo, no hará por nosotros lo que solo podemos hacer por nosotros mismos. Como verán, el Espíritu Santo no puede aprender por nosotros, sentir por nosotros, ni actuar por nosotros, porque eso sería contrario a la doctrina del albedrío. Puede facilitarnos oportunidades e invitarnos a aprender, a sentir y a actuar. Los que enseñan de acuerdo con el Espíritu ayudan a los demás al invitarlos, alentarlos y proporcionarles oportunidades para usar su albedrío. Los padres, líderes y maestros se dan cuenta de que no pueden sentir, aprender ni aún arrepentirse por sus familias, congregación o alumnos.
En lugar de preguntarse, ¿qué puedo hacer por mis hijos, los alumnos o los demás? Se preguntan, ¿cómo puedo invitar y ayudar a los que me rodean para que aprendan por sí mismos? Los padres que imitan las manifestaciones del Espíritu Santo crean hogares donde las familias aprenden a valorar y no solo aprenden de los valores. De la misma manera, en lugar de solo hablar de doctrinas, los maestros enseñan a los alumnos a entender y vivir las doctrinas del Evangelio. El Espíritu Santo no tiene restricciones cuando las personas ejercitan su albedrío en forma apropiada. Con las condiciones actuales del mundo, necesitamos desesperadamente en nuestros hogares reuniones y clases del Evangelio, aprendizaje y enseñanza de verdad. Sé que su búsqueda para mejorar puede parecer abrumadora a veces. Por favor, no se desanimen con su progreso. Pienso en la experiencia de la caminata que tuve con mis hijos. Acordamos que cada vez que nos detuviéramos para descansar, en vez de concentrarnos exclusivamente en cuánto más teníamos que caminar, nos daríamos vuelta de inmediato y miraríamos hacia abajo de la montaña. Contemplaríamos el paisaje y nos diríamos el uno al otro, miren qué tan lejos hemos llegado. Entonces respiraríamos profundo, nos daríamos vuelta rápidamente mirando hacia la cima y comenzaríamos a subir de nuevo un paso a la vez. Hermanos y hermanas, ustedes pueden orientar, guiar y enseñar de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Yo sé que pueden hacer eso y sé que cambiará sus vidas y sé que lo pueden hacer. Mi vida ha sido bendecida por maestros de verdad que han enseñado con el Espíritu y especialmente por el Espíritu. Los invito a alinear la manera de su enseñanza de acuerdo con el Espíritu Santo en todo lo que hagan. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y que su Evangelio se ha restaurado. Es por esto que debemos ser padres de verdad, líderes de verdad, maestros de verdad y alumnos de verdad. Testifico que Dios los ayudará en sus esfuerzos en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El coro y la congregación cantarán juntos el himno número 3, Ya regocijemos, después de lo cual escucharemos a los élderes Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett y J. Devin Cornish de los 70. Seguidamente, el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirigirá la palabra. Esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Una noche hace muchos años, un joven recién llamado como misionero, el Elder Swan, y su compañero japonés vinieron a visitarnos a nuestra casa. Afortunadamente, yo estaba en casa y los invité a pasar. Cuando los saludé en la puerta, me llamó la atención del abrigo que el Elder Swan llevaba puesto. Sin pensarlo, le dije, «¡Qué buen abrigo lleva puesto!». Sin embargo, no era un abrigo nuevo y estaba más bien descolorido. Supuse que el abrigo era uno que un misionero anterior había dejado en el apartamento. El Elder Swan inmediatamente respondió a mis palabras y fue todo lo contrario a lo que había pensado. Con un japonés entrecortado respondió, «Sí, es un buen abrigo. Mi padre lo usó cuando sirvió como misionero en Japón hace más de 20 años. Su padre había servido en la misión Japón-Okayama. Cuando su hijo salió a servir en una misión en Japón, le dio el abrigo. En esta foto aparece el abrigo que 2 generaciones de Elders Swan usaron en Japón. Las palabras del Elder Swan me conmovieron y entendí por qué llevaba el abrigo de su padre cuando hacía proselitismo. El Elder Swan había iniciado su misión con el amor por Japón y su gente que había heredado de su padre. Estoy seguro de que algunos de ustedes han experimentado algo similar. Muchos de los misioneros que sirven en Japón me han dicho que sus padres, sus madres, sus abuelos o tíos también sirvieron en misiones en Japón. Deseo expresar mi amor, mi respeto y mis sentimientos de gratitud sinceros por todos los misioneros que han servido en el mundo. Estoy seguro de que las personas a quienes ayudaron a convertir no los han olvidado. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Yo soy uno de esos conversos. Me convertí a los 17 años, cuando era alumno de secundaria. El misionero que efectuó mi bautismo fue el Elder Rupp de Idaho, quien recientemente fue relevado como presidente de estaca en Idaho. No lo he visto desde que estaba recién bautizado, pero he intercambiado correos electrónicos y he hablado con él por teléfono. Nunca lo he olvidado. Su rostro amable y sonriente está grabado en mi memoria. Se alegró mucho cuando supo que me iba bien. Cuando tenía 17 años, realmente no entendía muy bien los mensajes que los misioneros me habían enseñado. Sin embargo, tenía un sentimiento especial en cuanto a los misioneros. Quería llegar a ser como ellos y sentí su amor profundo y duradero. Permítanme contarles el día de mi bautismo. Fue un 15 de julio muy caluroso. Ese día también se bautizó una mujer. La pila bautismal la habían hecho los misioneros a mano y no era muy atractiva. Nos confirmaron después que fuimos bautizados. Primero, el Elder Lloyd confirmó a la hermana. Me senté con los demás miembros, cerré los ojos y escuché en silencio. El Elder Lloyd la confirmó y después comenzó a pronunciar una bendición sobre ella. Sin embargo, él dejó de hablar. Entonces abrí los ojos y lo miré con gran interés. Incluso hoy puedo recordar esa escena. Los ojos del Elder Lloyd estaban llenos de lágrimas. Por primera vez en mi vida experimenté lo que se siente estar envuelto por el Santo Espíritu.
y por medio del mismo Santo Espíritu obtuve un conocimiento certero de que el elder Lloyd y Dios nos amaban. Después era mi turno para ser confirmado. Otra vez lo haría el elder Lloyd. Me puso las manos sobre la cabeza y me confirmó miembro de la iglesia. Me otorgó el don del Espíritu Santo y luego pronunció una bendición. Y, de nuevo, dejó de hablar. Sin embargo, ahora entendía lo que estaba pasando. De verdad entendí por medio del Espíritu Santo que los misioneros me amaban y que Dios me amaba. Ahora, me gustaría decir algunas palabras a los misioneros que actualmente están sirviendo en misiones en todo el mundo. La actitud y el amor que demuestran a los demás constituyen mensajes importantes. Aunque yo no entendía inmediatamente todas las doctrinas que los misioneros me enseñaban, sentía su gran amor y sus muchos actos de bondad me enseñaron importantes lecciones. El mensaje de ustedes es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. La actitud y las acciones de ustedes invitan al Espíritu, y el Espíritu nos permite entender lo que es importante. Lo que quiero comunicarles es que ustedes imparten el amor de Dios por medio de su propio amor. Son un tesoro de esta iglesia. Estoy tan agradecido a todos ustedes por su sacrificio y dedicación. Me gustaría también hablarles a ustedes, futuros misioneros. En mi propia familia, 4 de nuestros hijos han servido en una misión y nuestro 5º misionero entrará en el Centro de Capacitación Misional de Provo a fines de este mes. El próximo año, nuestro hijo más pequeño planea servir en una misión después de graduarse de la escuela secundaria. Por lo tanto, hablo a mis hijos y a todos ustedes que se preparan para servir en una misión. Es necesario que lleven 3 cosas con ustedes a la misión. 1. Un deseo de predicar el Evangelio. El Señor desea que busquen a sus ovejas y las reconozcan. Hay personas esperándolos en todo el mundo. Por favor, vayan sin demora hasta donde ellos se encuentran. Nadie se esfuerza más que los misioneros para ir al rescate de otras personas. Yo soy una de esas personas rescatadas. 2. Obtengan su testimonio. El Señor requiere que tengan un corazón y una mente bien dispuesta. 3. Amen a los demás, como lo hizo el elder Swan, quien trajo a su misión el abrigo y el amor que su padre tiene por Japón y su gente. Y para ustedes que no saben cómo prepararse para servir en una misión, por favor, vayan y hablen con su obispo. Sé que él los ayudará. Agradezco que los misioneros sean llamados por el Señor, que respondan a ese llamado y que presten servicio en todo el mundo. Permítanme decirles a todos ustedes, amados misioneros que terminaron su misión, que realmente agradezco todos sus esfuerzos. Son un tesoro de esta iglesia. Ruego que siempre sigan siendo misioneros y que actúen como discípulos de Cristo. Testifico que somos hijos de nuestro Padre en los cielos, que Él nos ama y que envió a su Hijo amado Jesucristo para que podamos volver a su presencia. Digo estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hace años, mientras estaba en la playa con mi familia, noté que había señales y banderas que nos advertían de una fuerte corriente que fluía desde la orilla hacia aguas profundas y turbulentas.
Invisible para mis ojos inexpertos, pero fácil de detectar para los salvavidas que estaban en la torre de vigilancia. La poderosa corriente representaba un peligro para todos los que dejaran la seguridad de la orilla y entraran en el agua. Recuerdo que pensé, soy un nadador fuerte. Nadar será un excelente ejercicio y estaré seguro en el agua poco profunda. Haciendo caso omiso a las advertencias y teniendo confianza en mi propio juicio, entré en el agua para disfrutar de un refrescante chapuzón. Después de algunos minutos, levanté la mirada para ubicar a mi familia en la playa cercana, pero la playa ya no estaba cerca. La corriente engañosa de la que se me había advertido me había atrapado y estaba alejándome de mi familia rápidamente. Confiadamente al principio y luego con desesperación traté de nadar hacia la orilla, pero la inclemente corriente me arrastraba cada vez más lejos hacia aguas más profundas y turbulentas. Ahogarse se convirtió en una posibilidad real. Al final, cuando se me agotaron las energías, pedí ayuda desesperadamente. Como si fuera un milagro, de inmediato un salvavidas se apareció a mi lado. No sabía que él me había observado entrar al agua. Él sabía que la corriente me atraparía y sabía a dónde me llevaría. Evitando la corriente, nadó alrededor y un poco más allá de donde yo estaba luchando. Entonces, pacientemente esperó mi llamado de ayuda. Demasiado débil para nadar solo hasta la orilla, me sentí muy agradecido por su rescate. Sin su ayuda, nunca habría regresado a mi familia. Ese día, tomé una mala decisión que produjo consecuencias potencialmente graves para mí y para mi familia. Ahora, al analizar juntos el don de la elección, ruego que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a evaluar las elecciones que hacemos. Nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, nos ha enseñado: no puedo poner suficiente énfasis en que las decisiones determinan el destino. No se puede tomar decisiones eternas sin que haya consecuencias eternas. Cada uno de ustedes es un amado hijo o hija procreados como espíritus por padres celestiales. Tienen una naturaleza y un destino divinos. Durante su vida premortal aprendieron a amar la verdad, tomaron decisiones eternas correctas. Sabían que en esta vida terrenal, habría aflicciones y adversidad, dolor y sufrimiento, pruebas y desafíos para ayudarlos a crecer y progresar. Sabían también que podrían seguir tomando decisiones correctas, arrepentirse de las decisiones incorrectas y mediante la expiación de Jesucristo, heredar la vida eterna. ¿Qué enseñó el profeta Leí sobre las decisiones? Él advirtió que somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Luego instruyó: quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna. Hermanos y hermanas, mientras escogemos pensar, sentir y hacer, ¿estamos escogiendo la vida eterna? Nuestros nietos están aprendiendo que cuando toman una decisión, a la vez escogen una consecuencia. Hace poco, una de mis nietas de 3 años se negó a comer la cena. Su madre le explicó: ya es casi la hora de dormir. Si escoges comer la cena, escogerás helado de postre. Si no, escogerás irte a la cama ahora sin comer helado. Nuestra nieta respondió enérgicamente: quiero escoger esto, jugar y comer helado solamente, y no ir a dormir. Hermanos y hermanas, ¿nos gustaría poder jugar y comer helado solamente, nunca ir a dormir y evitar como por arte de magia las consecuencias de la malnutrición y el agotamiento?
En realidad, solo tenemos dos opciones eternas, cada una con consecuencias eternas. Escoger seguir al Salvador del mundo y así escoger la vida eterna con Dios, o escoger seguir al mundo y así escoger alejarnos de Dios eternamente. No podemos escoger tanto la seguridad de la rectitud como los peligros de lo mundano, sin problemas. Andar en el mundo podría parecer inofensivo, pero así parecía mi refrescante chapuzón. Como la corriente que pudo haber cambiado el curso de la vida de mi familia, las corrientes actuales del mundo, las filosofías engañosas, las enseñanzas falsas y la inmoralidad descontrolada buscan alejarnos y separarnos eternamente de nuestra familia y de nuestro Padre Celestial. Nuestros profetas, videntes y reveladores, los que viven, ven y procuran advertirnos de las corrientes mundanas que nos acechan y que suelen ser sutiles y muy peligrosas. Ellos nos invitan, motivan, enseñan, recuerdan y advierten con amor. Saben que nuestra seguridad depende de que escojamos seguir primero las impresiones que recibamos de estudiar las Escrituras y orar a diario. Segundo, la guía del Espíritu Santo. Y tercero, el consejo profético de ellos. Saben que existe seguridad y en última instancia gozo solamente en nuestro Salvador Jesucristo y mediante Él y al vivir su Evangelio, Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Durante la adversidad y el sufrimiento de la Rusia postsoviética, Anatoly y Svetlana Rechnikov escogieron la rectitud en lugar del mundo. Después de unirse a la iglesia fueron perseguidos y él fue despedido de su posición en el trabajo. Con valentía pensaron: bien, ahora tenemos más tiempo para servir a Dios. Recibían amenazas con frecuencia, sin embargo, escogieron vivir una vida centrada en el Evangelio. El elder Anatoly Rechnikov fue llamado como el primer 70 de área ruso, y debido a sus decisiones la familia Rechnikov sigue escogiendo la vida eterna. Todos enfrentamos adversidades, tenemos tentaciones y cometemos errores. Nunca es demasiado difícil ni demasiado tarde para tomar decisiones correctas. El arrepentimiento es una de esas vitales decisiones correctas. El presidente Dieter F. Uchtdorf enseñó: los pequeños errores y las desviaciones insignificantes que nos apartan de la doctrina del Evangelio de Cristo pueden acarrearnos consecuencias dolorosas. Por ello, es de suma importancia que seamos lo suficientemente disciplinados para hacer correcciones tempranas y decisivas para volver al curso correcto y no esperar o desear que los errores se corrijan solos. Cuanto más demoremos, las medidas correctivas más grandes serán. Y serán así los cambios necesarios que hacer, y más tiempo tomará volver al curso correcto, incluso hasta el punto en que se podrían avecinar desastres. Los brazos de misericordia del Salvador siempre están extendidos hacia cada uno de nosotros. Cuando nos arrepentimos sinceramente y por completo, podemos ser completamente perdonados por nuestros errores y el Señor no los recordará más. Al evaluar sus elecciones y consecuencias, podrían preguntarse: ¿busco orientación divina mediante el estudio de las Escrituras y la oración a diario? ¿O he optado por estar tan ocupado o ser tan indiferente que no estudio la palabra de Cristo y no converso con mi Padre Celestial? ¿Escojo seguir el consejo de los profetas vivientes? ¿O sigo los caminos del mundo y voy en contra de la opinión de los demás? ¿Busco la guía del Espíritu Santo a diario y mientras escojo pensar, sentir y hacer? ¿Busco constantemente la forma de ayudar, servir o ayudar a rescatar a otras personas? Mis queridos hermanos y hermanas, su destino eterno no será el resultado de la casualidad, sino de la elección. Nunca es demasiado tarde para empezar a escoger la vida eterna. Expreso mi testimonio de que debido al gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros puede ser perfeccionado mediante la expiación de Jesucristo. Podemos vivir eternamente en la presencia de nuestro Padre Celestial y recibir una plenitud de gozo con nuestra familia. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Mis amadas hermanas y hermanos, Dios nuestro Padre no es un sentimiento, ni una idea, ni una fuerza. Él es una persona santa, quien, como se enseña en las Escrituras, tiene cara, manos y un glorioso cuerpo resucitado. Es real, nos conoce personalmente, nos ama y desea bendecirnos. Jesús dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Cuando era un médico practicante en el Hospital de Niños de Boston, trabajaba largas horas y mayormente viajaba entre el hospital y nuestra casa en Watertown, Massachusetts, en bicicleta, ya que mi esposa y los niños necesitaban el automóvil. Una noche regresaba a casa después de un largo día, sintiéndome cansado, con hambre y hasta un poco desanimado. Sabía que al llegar a casa mi familia necesitaría no solo de mi tiempo, sino una actitud alegre. Francamente, hasta el pedalear se me estaba haciendo difícil. En la ruta había un establecimiento donde vendían pollo frito y pensé que tendría menos hambre y me sentiría menos cansado si me detuviese para comer una pieza de pollo. Sabía que tenían una venta especial por 29 centavos cada una, pero cuando busqué en mi billetera todo lo que tenía era una moneda de 5 centavos. Mientras pedaleaba le conté al Señor mi situación y le pedí si, en su misericordia, me permitiría encontrar por el camino una moneda de 25 centavos. Le dije que no lo necesitaba como una señal, pero que estaría muy agradecido si él considerara concederme esa benévola bendición. Empecé a mirar el suelo con más cuidado, pero no vi nada. Tratando de mantener una actitud de fe pero sumisa a la vez, me acerqué a la tienda. Entonces, casi exactamente enfrente del establecimiento, divisé una moneda de 25 centavos. Con gratitud y alivio la levanté, compré el pollo, saboreé cada bocado y seguí felizmente a casa. En su misericordia, el Dios del cielo, el creador y gobernador de todas las cosas, había oído una oración sobre algo de poca importancia. Bien podríamos preguntarnos por qué razón se preocuparía el Señor con algo tan trivial. Tengo la creencia de que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que las cosas que son importantes para nosotros se vuelven importantes para Él simplemente porque nos ama. ¿Cuánto más desearía Él ayudarnos con las cosas grandes que pedimos que sean justas? Niños, jóvenes y adultos por igual, por favor crean en lo mucho que su amoroso Padre Celestial desea bendecirlos. Pero debido a que Él no interferirá con vuestro albedrío, debemos pedir ayuda. Eso por lo general se hace por medio de la oración, que es uno de los dones más preciosos que Dios ha dado al hombre. En una ocasión los discípulos de Jesús suplicaron: Señor, enséñanos a orar. En respuesta, Jesús nos dio un ejemplo que podría servir de guía para los principios claves de la oración. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, para empezar nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos el privilegio de dirigirnos directamente a Él y no oramos a ningún otro ser. Tengan presente que se nos ha aconsejado evitar repeticiones, incluso usar el nombre del Padre con demasiada frecuencia cuando oramos. Santificado sea tu nombre. Jesús se dirigió a su Padre en una actitud de adoración, reconociendo su grandeza y rindiéndole alabanza y agradecimiento. Sin duda, este asunto de reverenciar a Dios y de expresar agradecimiento específico y sincero es una de las claves de la oración eficaz. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Libremente reconocemos nuestra dependencia en el Señor y expresamos nuestro deseo de hacer su voluntad, incluso si no es la misma que la nuestra. En el diccionario de la Biblia se explica lo siguiente: la oración es el acto mediante el cual la voluntad del Padre y del Hijo entran en correspondencia la una con la otra. La finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios esté dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pedimos al Señor las cosas que queremos. La honradez es esencial al pedirle algo a Dios. Por ejemplo, no sería totalmente honrado pedirle ayuda en un examen escolar si no he prestado atención o estudiado para la prueba.
Con frecuencia al orar, el Espíritu me impulsa suavemente a reconocer que tengo que hacer más para recibir la ayuda que estoy suplicándole al Señor. Después me debo comprometer y hacer mi parte. Es contrario al plan del cielo que el Señor haga por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Y perdónanos nuestras deudas, o en otra versión, y perdónanos nuestros pecados. Una parte esencial de la oración personal que a veces se olvida es el arrepentimiento. Para que el arrepentimiento surta efecto, debe ser específico, sincero y duradero. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Salvador hizo una clara conexión entre ser perdonados de nuestros pecados y perdonar a los que nos han hecho mal. A veces las cosas malas que otras personas nos han hecho son sumamente dolorosas y difíciles de perdonar y olvidar. Estoy muy agradecido por el consuelo y alivio que he encontrado en la invitación del Señor que abandonemos nuestras penas y se las demos a Él. En Doctrina y Convenios, sección 64, Él dijo: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os ha requerido perdonar a todos los hombres, y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo y te premie de acuerdo a tus hechos. Entonces debemos abandonar el asunto completamente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por tanto, en nuestras oraciones podemos iniciar el proceso protector de ponernos toda la armadura de Dios si estamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Cuán esclarecedor es el hecho de que al terminar esa oración Jesús alabara de nuevo a Dios y expresara su reverencia por el Padre y su sumisión a Él. Cuando verdaderamente creemos que Dios gobierna su reino y que tiene todo el poder y toda la gloria, reconocemos que Él en verdad manda, que nos ama con un amor perfecto y que desea que seamos felices. He descubierto que uno de los secretos para tener una vida feliz es reconocer que si hago las cosas a la manera del Señor, seré más feliz que si las hago a mi manera. Existe el riesgo de que la persona piense que no es lo suficientemente digna para orar. Esa idea proviene del espíritu maligno, que es el que nos enseña a no orar. Igual de trágico es que pensemos que somos demasiado pecadores para orar. No debemos pensar que cualquier clase de oración, por sincera que sea, tendrá mucha eficacia si todo lo que hacemos es decir la oración. No solo debemos decir nuestras oraciones, debemos vivir de acuerdo con ellas. El Señor está mucho más complacido con la persona que ora y que se esfuerza todo lo posible que con aquella que únicamente ora. Cuando digo que la oración es un dulce privilegio, no es simplemente porque estoy agradecido de poder hablarle a mi Padre Celestial y sentir su espíritu al orar, sino que es también porque Él en verdad contesta y se dirige a nosotros. Naturalmente, la forma en que nos habla por lo general no es con una voz audible. El presidente Boyka Packer explicó: esa dulce y apacible voz de inspiración llega más como un sentimiento que como un sonido. A la mente se le puede indicar la inteligencia pura. Esa guía se presenta como pensamientos, sentimientos, susurros e impresiones. Se requiere fe para recordar que el Señor contesta a su tiempo y a su manera, a fin de bendecirnos de la mejor manera, o al meditar más en ello, muchas veces nos daremos cuenta de que ya sabíamos muy bien lo que debíamos hacer. Quiero que sepan que pueden aprender el lenguaje del Espíritu y cuando lo hagan les dará gran fe y poder en rectitud. Atesoro el consejo de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, que dijo: a los que están al alcance de mi voz y que estén pasando desafíos y dificultades grandes y pequeñas, la oración brinda fortaleza espiritual. Es el pasaporte a la paz. La oración es el medio por el cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial que nos ama. Hablen con Él en oración y después escuchen para recibir la respuesta. Los milagros se llevan a cabo por medio de la oración. Estoy profundamente agradecido por el privilegio que tengo de acudir a mi Santo Padre Celestial en oración. Estoy agradecido por la influencia de la cantidad de veces que Él me ha escuchado y me ha contestado. Debido a que me contesta, yo sé que Él vive. También testifico humildemente que Jesús, su Santo Hijo,
es nuestro Salvador viviente. Esta es su iglesia y reino sobre la tierra. Esta obra es verdadera. Thomas S. Monson, por quien oramos fervientemente, es su profeta, de lo cual testifico con plena certeza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas personas enfrentan serios problemas o incluso tragedias durante esta jornada terrenal. Vemos ejemplos de pruebas y tribulaciones en todo el mundo. Nuestra alma se conmueve al ver imágenes de muerte, sufrimiento y desesperación. Vemos a los japoneses luchando contra la devastación que dejó un terremoto y maremoto. Fue doloroso revivir las escenas de destrucción de las Torres Gemelas que vimos hace poco. Algo se conmueve dentro de nosotros cuando nos enteramos de tales tragedias, en especial cuando las padecen personas inocentes. A veces las tragedias son personales. Un hijo o una hija fallece a temprana edad o es víctima de una enfermedad. La vida de un padre amoroso se acaba debido a un acto desconsiderado o un accidente. Siempre que las tragedias ocurren, lloramos y procuramos llevar la carga los unos de los otros. Lamentamos las cosas que no se cumplirán y las canciones que se cantarán. Entre las preguntas más frecuentes que se hacen a los líderes de la iglesia están: ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, especialmente a las personas buenas? ¿Por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a tales tragedias? Aunque no sepamos las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las tragedias con fe y confianza de que se ha planeado un futuro brillante para nosotros. Algunos de los principios más importantes son: primero, tenemos un Padre Celestial que nos conoce, nos ama personalmente y entiende nuestro sufrimiento. Segundo, su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Su expiación no solamente proporciona la salvación y la exaltación, sino que compensará todas las injusticias de la vida. Tercero, el plan de felicidad del Padre para sus hijos incluye no solo la vida preterrenal y terrenal, sino que también la vida eterna, inclusive una grande y gloriosa reunión con aquellos que hemos perdido. Todos los errores serán corregidos y veremos con perfecta claridad y con una perspectiva y entendimientos impecables. La limitada perspectiva de aquellos que no tienen conocimiento, entendimiento ni fe en el plan del Padre, que solo ven el mundo a través de los lentes de la mortalidad, con guerras, violencia, enfermedad y maldad, esta vida puede parecer deprimente, caótica, injusta y sin sentido. Los líderes de la iglesia han comparado esta perspectiva con alguien que entra en la mitad de una obra teatral de 3 actos. Aquellos que desconocen el plan del Padre no entienden lo que sucedió en el primer acto o en la existencia preterrenal, ni los propósitos que se establecieron allí, ni tampoco entienden la aclaración y la resolución que viene en el tercer acto, que es el glorioso cumplimiento del plan del Padre. Muchos nos aprecian que bajo su amoroso y comprensivo plan, los que parecen estar en desventaja sin tener la culpa, no son sancionados a final de cuentas. En algunos meses se cumplirán los 100 años del trágico hundimiento del transatlántico Titanic. Las catastróficas circunstancias que rodearon ese horrendo hecho han resonado a través del siglo desde que ocurrió. Los promotores del nuevo buque de lujo, que tenía la altura de un edificio de 11 pisos y casi el tamaño de 3 estadios de fútbol, hicieron afirmaciones exageradas e injustificadas sobre la ausencia de vulnerabilidad del Titanic ante las aguas invernales repletas de témpanos de hielo. Este barco supuestamente era imposible de hundir. Sin embargo, cuando se sumió en el helado océano Atlántico, más de 1,500 almas perdieron sus vidas terrenales.
En muchos sentidos, el hundimiento del Titanic es una metáfora de la vida y de muchos principios del Evangelio. Es un ejemplo perfecto de la dificultad de mirar solamente con el lente de esta vida mortal. La pérdida de vidas fue catastrófica en sus consecuencias, pero fue de carácter accidental. Con la masacre de las 2 guerras mundiales y con el reciente 10º aniversario de la destrucción de las Torres Gemelas, hemos visto en nuestra época la conmoción, la agonía y los asuntos morales que rodean a los hechos derivados del mal uso del albedrío. Se llevan a cabo terribles repercusiones a familias, amigos y naciones como resultado de esas tragedias, independientemente de la causa. Con respecto al Titanic, se aprendieron lecciones sobre los peligros del orgullo, de viajar en aguas turbulentas, y que Dios no hace acepción de personas. Los afectados provenían de todo tipo de condiciones sociales. Algunos eran ricos y famosos como John Jacob Astor, pero también había trabajadores, inmigrantes, mujeres, niños y miembros de tripulación. Hubo por lo menos 2 conexiones de los santos de los últimos días con el Titanic. Ambas ilustran el desafío que implica entender las pruebas, las tribulaciones y las tragedias y descubrir la forma de sobrellevarlas. El primero es un ejemplo del estar agradecidos por las bendiciones que recibimos y los desafíos que evitamos. Se trata de Al-Masoni, quien más tarde sirvió como autoridad general. Él era mi presidente de estaca cuando nací en Logan, Utah. Tuve mi entrevista para la misión con el Elder Sony. En esos días, todos los futuros misioneros eran entrevistados por una autoridad general. Él fue una gran influencia en mi vida. Cuando Alma era un joven, tenía un amigo que estaba menos activo en la iglesia que se llamaba Fred. Ellos tenían muchas conversaciones sobre el hecho de servir una misión y al final Al-Masoni convenció a Fred para que se preparara y sirviera. Ambos fueron llamados a servir en la misión británica. Al término de sus misiones, el Elder Sony, secretario de la misión, hizo los arreglos para regresar a los Estados Unidos y compró boletos para viajar en el Titanic para él, Fred y 4 misioneros más que también habían terminado su misión. Cuando llegó la hora de viajar, por alguna razón Fred se retrasó. El Elder Sony canceló los 6 boletos para abordar el primer viaje del nuevo y lujoso transatlántico y compró los boletos para ir en otro barco el día siguiente. Los 4 misioneros que estaban entusiasmados para viajar en el Titanic expresaron su descontento. La respuesta del Elder Sony fue una paráfrasis del relato de José y sus hermanos en Egipto que se halla en Génesis. ¿Cómo volveremos a nuestras familias sin el joven? Él explicó a sus compañeros que todos llegaron a Inglaterra juntos y que todos deberían regresar a casa juntos. El Elder Sony posteriormente se enteró del hundimiento del Titanic y con gratitud le dijo a su amigo Fred, «Me salvaste la vida». Fred le respondió, «No, tú me salvaste la mía al persuadirme a venir a esta misión». Todos los misioneros agradecieron al Señor el haberlos preservado. Como en el caso del Elder Sony y sus compañeros de misión, los que son fieles reciben grandes bendiciones. Debemos agradecer todas las misericordias que llegan a nuestra vida. No somos conscientes del caudal de bendiciones que recibimos día a día. Es sumamente importante que tengamos un espíritu de gratitud en nuestro corazón. Las Escrituras son claras. Los que son rectos siguen al Salvador y guardan los mandamientos, prosperarán en la tierra. Un elemento esencial de la prosperidad consiste en tener el Espíritu en nuestra vida. Sin embargo, la rectitud, la oración y la fidelidad no siempre terminarán en finales felices en la vida terrenal. Muchos experimentarán duras pruebas. Cuando eso suceda, el solo acto de tener fe y buscar las bendiciones del sacerdocio es aprobado por Dios. El Señor ha declarado, «Los élderes serán llamados y orarán por ellos y les impondrán las manos en mi nombre. Y si murieren, morirán para mí. Y si vivieren, vivirán para mí». Resulta instructivo que la segunda conexión de los santos de los últimos días con el Titanic no tuvo un final feliz
en la vida terrenal. Irene Corbett tenía 30 años. Era una joven esposa y madre de Provo, Utah, que tenía muchos talentos en el arte y la música, y también era maestra y enfermera. Ante la demanda de profesionales médicos en Provo, ella asistió a un curso de partera de 6 meses en Londres. Su gran deseo era hacer una diferencia en el mundo. Ella era meticulosa, amable, devota y valiente. Una de las razones por la que escogió el Titanic para regresar a los Estados Unidos fue porque pensó que los misioneros estarían viajando con ella y que eso le brindaría una protección adicional. Irene fue una de las pocas mujeres que no sobrevivieron a esta terrible tragedia. A la mayoría de las mujeres y los niños los colocaron en botes salvavidas y al final los rescataron. No había suficientes botes salvavidas para todos, pero se cree que ella no llegó a los botes salvavidas porque debido a su capacitación especial estaba atendiendo las necesidades de muchos pasajeros que resultaron heridos en la colisión con el témpano de hielo. Existen muchas clases de retos. Algunos nos brindan experiencias necesarias. Los resultados favorables en esta vida no son evidencias de la falta de fe o de alguna imperfección del plan de nuestro Padre en los cielos. El fuego purificador es real y las cualidades de carácter y rectitud que se forjan en el horno de la aflicción nos perfeccionan, nos purifican y nos preparan para encontrarnos con Dios. Mientras el profeta José Smith se hallaba preso en la cárcel de Liberty, el Señor le declaró que podrían sobrevenir muchas calamidades a la humanidad. El Señor declaró en parte: si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Señor concluyó su instrucción así: tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues porque Dios estará contigo para siempre jamás. Algunos desafíos son el resultado del albedrío de los demás. El albedrío es esencial para el desarrollo y el crecimiento espiritual personal. La mala conducta es un elemento del albedrío. El capitán Moroni explicó esta doctrina tan importante. El Señor permite que los justos sean muertos para que su justicia y juicios sobrevengan a los malos. Él dejó claro que los fieles no están perdidos, sino que entran en el reposo del Señor su Dios. Los malvados serán responsables de las atrocidades que cometan. Otros desafíos provienen de la desobediencia a las leyes de Dios. Los problemas de salud derivados del cigarrillo, alcohol o abuso de drogas son sorprendentes. También es común caer preso por delitos relacionados al alcohol y las drogas. La incidencia de divorcios a causa de infidelidad es también significativa. Muchas de esas pruebas y tribulaciones podrían evitarse mediante la obediencia a las leyes de Dios. Mi querido presidente de misión, el elder Marion D. Hunks, quien falleció en agosto, nos pidió como misioneros que memorizáramos una declaración para resistir a los desafíos de la vida. No existe ninguna posibilidad, suerte ni destino que pueda evitar, impedir o controlar la firme resolución de un alma decidida. Él reconocía que eso no se aplica a todos los desafíos que encontramos, pero sí se aplica a los asuntos espirituales. He apreciado su consejo en mi vida. Una de las razones que ocasionó la terrible pérdida de las vidas en el Titanic es que no había suficientes botes salvavidas. Independientemente de las pruebas que afrontemos en esta vida, la expiación del Salvador proporciona botes salvavidas para todos. Para los que piensan que las pruebas que enfrentan no son justas, la expiación compensa todas las injusticias de la vida. El evitar pensar demasiado en las oportunidades que se perdieron en esta vida constituye un reto particular para los que han perdido a seres queridos. A menudo los que mueren prematuramente han demostrado capacidades, intereses y talentos significativos. Con nuestro entendimiento limitado, lamentamos las cosas que no se podrán realizar y las canciones que nunca se cantarán. Eso se ha descrito como morir con la música por dentro.
La música, en este caso, es una metáfora de cualquier tipo de potencial que no se alcanzó. A veces las personas han tenido una preparación significativa, pero no han tenido la oportunidad de ponerla en práctica en la vida. Uno de los poemas clásicos más citados, Elegía, escrita en un cementerio de la aldea, de Thomas Gray, refleja tales oportunidades perdidas. Flores que nacen para un rubor invisible, gastando su dulzura en el aire desierto. La oportunidad perdida podría estar relacionada con la familia, la ocupación, talentos, las experiencias u otros. Todos estos fueron interrumpidos en el caso de la hermana Corbett. Había canciones que ella no pudo entonar y potencial que no pudo alcanzar en esta vida terrenal. Pero viéndolo a través del amplio y claro lente del Evangelio, en vez del limitado lente de la mera existencia terrenal, sabemos de la gran recompensa eterna que ha prometido un Padre amoroso en su plan. Como el apóstol Pablo enseñó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Un verso de un hermoso himno en inglés nos brinda consuelo, solaz y una visión clara. Y Jesús al escuchar puede oír las canciones que no puedo cantar. El Salvador dijo, consuélense, pues vuestros corazones, quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Tenemos su promesa de que cantaremos con nuestros hijos cantos de gozo sempiterno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos nuestro agradecimiento al coro del tabernáculo, al coro de la primaria de Pleasant View y el norte de Ogden, Utah, y al coro del sacerdocio de Pleasant Grove, Utah, por la hermosa e inspiradora música. Damos gracias a los directores y organistas por su esfuerzo y preparación. Asimismo, expresamos nuestra gratitud a los que han discursado, a quienes han proporcionado los servicios de traducción y a todos los que han participado de alguna manera para hacer posible esta conferencia. El orador final de esta sesión será nuestro amado presidente Thomas S. Monson. Después de su intervención, el coro cantará Padre, antes de partir. Seguidamente, el elder Gregory A. Schweitzer de los 70 ofrecerá la última oración. De esa forma, concluiremos esta conferencia. Presidente Monson. Mis hermanos y hermanas, sé que estarán de acuerdo conmigo que esta ha sido una conferencia muy inspiradora. Hemos sentido el Espíritu del Señor en gran abundancia durante estos 2 días en los que nuestro corazón se ha conmovido y nuestro testimonio de esta obra divina se ha fortalecido. Expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los que han participado, incluidos los hermanos que han ofrecido oraciones. Todos estamos aquí porque amamos al Señor y queremos servirle. Testifico que nuestro Padre Celestial está al tanto de nosotros. Reconozco su mano en todas las cosas. Una vez más, la música ha sido maravillosa y manifiesto mi gratitud personal y la de toda la Iglesia a aquellos que están dispuestos a compartir con nosotros sus talentos. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a las autoridades generales que fueron relevadas durante esta conferencia. Han servido fielmente y bien y han aportado mucho a la obra del Señor. Expreso profunda gratitud a mis fieles y dedicados consejeros y les doy las gracias públicamente por el apoyo y la asistencia que me brindan. Ellos son, en verdad,
hombres de sabiduría y entendimiento, y su servicio es invaluable. Doy las gracias a mis hermanos del Quórum de los 12 por su servicio incansable en la obra del Señor. Asimismo, doy gracias a los miembros del Quórum de los 70 y del Obispado Presidente por su servicio desinteresado y eficaz. De igual manera, manifiesto mi aprecio a las mujeres y los hombres que prestan servicio como oficiales generales de las organizaciones auxiliares. Hermanos y hermanas, les aseguro que nuestro Padre Celestial es consciente de los reveses que enfrentamos en el mundo de hoy. Él ama a cada uno de nosotros y nos bendecirá mientras nos esforcemos por guardar sus mandamientos y acudamos a Él en oración. Qué bendecidos somos de tener el Evangelio restaurado de Jesucristo. El Evangelio aporta las respuestas a las interrogantes de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos cuando partamos de esta vida. Le da sentido, propósito y esperanza a nuestra vida. Gracias por el servicio que se brindan mutuamente con tan buena disposición. Somos las manos de Dios aquí en la tierra, con el mandato de amar y servir a sus hijos. Les agradezco con todo lo que hacen en sus barrios y ramas. Expreso mi gratitud por su disposición para prestar servicio en los cargos a los que son llamados ustedes, sean cuales sean. Cada uno es importante en el avance de la obra del Señor. La conferencia ya ha terminado. Y al regresar a nuestros hogares, ruego que lo hagamos sin percances, que encontremos que no hubo ningún problema durante nuestra ausencia y que el espíritu que hemos sentido aquí esté y permanezca con nosotros al hacer esas cosas que nos ocupan cada día. Que mostremos más bondad hacia los demás, que siempre se nos halle haciendo la obra del Señor. Que las bendiciones del cielo estén con ustedes, que sus hogares sean llenos de armonía y amor, que puedan nutrir sus testimonios constantemente y que estos les sirvan de protección contra el adversario. Como su humilde servidor, deseo con todo mi corazón hacer la voluntad de Dios y servirle a Él y servirle a ustedes. Los amo. Oro por ustedes. Y quisiera pedir una vez más que me recuerden a mí y a todas las autoridades generales en sus oraciones. Somos uno con ustedes para llevar adelante esta obra maravillosa. Les testifico que todos estamos juntos en esto y que cada hombre, mujer y niño tiene una función que desempeñar. Que Dios nos dé la fortaleza, la capacidad y la determinación de desempeñar bien nuestra función. Doy mi testimonio de que esta obra es verdadera, que nuestro Salvador vive y que Él guía y dirige su iglesia aquí en la tierra. Les dejo mi afirmación y mi testimonio de que Dios nuestro Padre Eterno vive y nos ama. Él realmente es nuestro Padre y Él es personal y real. Que podamos darnos cuenta y comprender cuán cerca de nosotros está dispuesto a llegar, cuán lejos está dispuesto a ir para ayudarnos, lo mucho que Él nos ama y lo mucho que Él hace y está dispuesto a hacer por nosotros. Que Él los bendiga a ustedes, que la paz que ha prometido los acompañe ahora y siempre. Me despido de ustedes hasta que nos volvamos a reunir dentro de 6 meses, y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.
Dear Heavenly Father, Amoroso Padre Celestial, al concluir esta conferencia, te ofrecemos nuestra gratitud por lo que nos ha sido enseñado. Te agradecemos por un profeta viviente, por sus consejos y por todas las demás autoridades generales de la Iglesia que se han preparado en oración para enseñarnos también. Te pedimos que humildemente aceptes nuestra promesa de que nos arrepentiremos y que podamos cambiar nuestras vidas para ser un ejemplo en las vidas de otros. Ayúdanos a representar tu nombre y sus enseñanzas en todas nuestras acciones. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser buenos con los demás, de la forma en que nos ha inspirado nuestro profeta. Acompáñanos ahora a nuestros hogares. Te amamos y te agradecemos por todo lo que hemos aprendido este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta fue una transmisión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ha provisto esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.